Nos toca el capítulo número 4 del libro de Nehemías. El capítulo número 4 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Precauciones contra los enemigos. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos
arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una espada trabajaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de los otros, de unos de los otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros, por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Nos vamos al inicio. Dice: precauciones contra los enemigos. Vemos que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, vemos que el enemigo estaba siempre allí presente. Dios está presente constantemente con nosotros, pero vemos también la presencia del enemigo. Y más cuando esos hijos de Dios, esas hijas de Dios, están haciendo algo para el Señor, están trabajando para el Señor, están cumpliendo con alguna asignación, están trabajando en la obra de Dios. Recuerden que cuando usted está haciendo las cosas bien, es cuando el enemigo más se le va a levantar. Comprenda eso. Por eso es que nosotros nunca debemos de tomar la actitud de que de repente estamos haciendo algo para el Señor, las cosas se ponen difíciles, el enemigo se levanta, ataca, entonces comenzamos: ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, pero, y empezamos puro a quejarnos y a llorar. Esa actitud no debe ser de parte de nosotros. Se supone que nosotros somos hijos, hijas de Dios, hombres guerreros, mujeres guerreras. Y tenemos que entender que cuando uno hace las cosas bien, o está haciendo las cosas bien, el enemigo siempre se va a levantar. Cuando usted esté haciendo algo y a usted nunca se le levanta el enemigo, nunca se le levanta oposición, todo bien todo el tiempo, preocúpese. Porque si el enemigo no hace nada en contra de usted y lo deja a usted tranquilito sin hacer nada, evalúese. Evalúese qué está haciendo usted, que el enemigo ni lo mira. Evalúese su caminar, su andar, todo, su proceder. Porque cuando un hijo o una hija de Dios está haciendo las cosas correctas delante de Dios, el enemigo siempre se va a levantar. Usted, si está disciplinada a orar todos los días, el enemigo va a hacer de todo para que usted no ore, para que usted no se conecte con el Padre. Si usted lee la palabra, medita en ella todos los días, el enemigo se va a levantar y va a usar de sus estrategias para dormirlo, para hacer lo que sea, para que usted no lea la palabra. Para que usted no conozca al Señor, para que usted no conozca de la Biblia, no aprenda, no crezca. Eso es el trabajo del enemigo. Bloquear, para que la persona no avance, para que la persona no logre lo que Dios le mandó a que hiciese. Ese es el trabajo del enemigo. Y él tiene que hacerlo. Así como nosotros tenemos que cumplir y hacer lo que Dios nos mandó a nosotros, nos ordenó que nos hiciera. Cuando Dios nos puso a nosotros una asignación, nosotros tenemos que luchar por siempre lograr esa asignación, hacerle lo que Dios nos mande.
¿Y va a ser fácil? No, porque siempre el enemigo se va a levantar. Y aquí lo hemos estado leyendo en las Escrituras. Desde el momento que Dios le habló al rey Ciro, y le habló para la reedificación del templo de la ciudad. Desde ese momento ya el enemigo después de eso el enemigo empezó a levantarse. Porque el enemigo va a luchar para que uno no logre lo que Dios le ha mandado a uno hacer. Y eso es para todo hijo y hija de Dios, no para alguna persona. Entonces recuerden que el enemigo no descansa, trabaja 7x7, todos los días del mundo, de lunes a lunes. Igual que los servidores de ellos, los brujos, las brujas, los satanistas. Ellos no tienen día libre, todos los días trabajan. Entonces tenemos que entender que estamos en una guerra, una lucha, una guerra espiritual. Vemos que aquí en los tiempos bíblicos, en la palabra de Dios, era algo literal, algo que estaba sucediendo, físico. Entonces vemos que ellos estaban levantando los muros. Dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Miren lo que estamos leyendo. Y así mismo nos pasa hoy en día. Cuando nosotros avanzamos, damos un paso para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, no se levanta el enemigo. Dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de huestes de las tinieblas. O sea que nuestra lucha no es contra la gente, sino es contra lo que está operando dentro de las personas. Las personas se levantan en contra de la obra de Dios, en contra del trabajo que uno está haciendo de Dios, pero no es la persona, es lo que está operando dentro de la persona. Como aquí sucedió con Sanbalat. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Era Sanbalat? No, era lo que estaba operando dentro de Sanbalat. Porque el enemigo usa a las personas. El enemigo usa a las personas. Porque la misma palabra de Dios nos lo enseña. No tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es contra la persona. Nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra principados, potestades, huestes de la tiniebla. O sea, es con lo que está operando allí dentro de la persona. Dice que se enfureció, y así mismo se enfurece el enemigo cuando uno está avanzando, cuando él ve que nada nos detiene. El enemigo se enfurece como una fiera. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Empieza lo primero que empiezan a hablar mal. Cuando hablan mal están lanzando maldiciones. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Restaurarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Fíjense. Ellos prácticamente estaban diciendo que ellos no van a poder. Ellos no iban a poder edificar eso, que eran unos débiles, que no tenían la fuerza para hacerlo prácticamente. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo comienza a hablar negativamente, mal, para que los ánimos de las personas se bajen. Cuando usted está haciendo un trabajo para el Señor, una asignación que Dios le dio, el enemigo a través de la persona va a utilizar a la persona para hablar negativamente, para que usted se desmotive y no siga adelante. Recuerden que el enemigo usa estrategias, se mueve de manera estratégica. Por eso que nosotros tenemos que entender cómo se mueven las tinieblas. Dice, y estaba junto a él, versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Fíjense cómo el enemigo todavía. El enemigo hablando mal. Porque ese es el trabajo del enemigo, hablar al contrario, hablar palabras de maldición, palabras de desánimo, para que la persona ya desista todo y abandone, tire la toalla.
Oye, oh Dios nuestro, versículo 4, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Fíjense allí, ellos comenzaron una oración hacia Dios, hacia el Padre. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Señor, mira cómo habla de nosotros, mira cómo nos menosprecian. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea que lo que ellos están hablando en contra nuestra, que esto, cada palabra que ellos están lanzando de maldición, de desánimo, de lo que ellos están hablando en contra nuestra, que esas mismas palabras se les devuelva a ellos y caiga sobre su cabeza. Eso es lo que estaba diciendo. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice 5, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. O sea, se airaron contra los hijos, vamos a decir, los del pueblo de Dios. Pero sabemos que es el enemigo a través de ellos. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí vemos que cuando hay unidad, vemos que la cosa marcha bien. Por eso es que el enemigo siempre trabaja para dañar la unidad, para que haya desunión, para que uno vaya por un lado, el otro por el otro lado, para que uno diga sí, el otro diga no. Porque él sabe que cuando hay unidad, ahí se logra todo. Recuerden que Dios es un Dios de unidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Ellos trabajan en unidad. Y así mismo nosotros, por ejemplo, en el matrimonio se tiene que trabajar en unidad. El esposo, la esposa, el Espíritu Santo en medio. En el hogar debe haber unidad completa con los hijos, los padres. En la congregación debe estar unida. Entonces siempre el enemigo va a trabajar que se meta allí la división, la desunión. Porque cuando hay desunión, allí todo se daña. Se mete el enemigo, ya está metido el enemigo. Pero cuando se logra la unidad, el pueblo avanza y se pone fuerte, poderoso, porque son como un solo hombre. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, recuerden que los árabes son los musulmanes, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Están viendo? Que cuando uno está haciendo las cosas que sabe que el reino de las tinieblas, lo que estamos haciendo, le va a hacer daño, mucho daño al reino de las tinieblas, claro que el enemigo se encoleriza, el enemigo se aira. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien, porque estamos caminando como Dios quiere que caminemos, como Dios quiere que lo hagamos. Y claro, se levanta el enemigo. Pero eso no nos debe nosotros atemorizar. Nosotros no le debemos de tener miedo a nada de eso. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Que el enemigo ataca, sí, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que más son los que están con nosotros que con el enemigo, que con ellos. Que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante, que Jehová es muro de fuego alrededor de nosotros, que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu Santo levanta bandera contra él. Entonces el Señor está a nuestro favor. Que se levante el enemigo, que se levante. ¿Cuál es el problema? Nosotros no debemos de temer porque el Señor está con nosotros. El rol de nosotros es ser perseverante, constante y creer en el Señor, caminar creyendo. Porque cuando yo creo,
Yo voy caminando con fe y creyendo, actuando, hablando y actuando con mis actos, con mis hechos. Entonces oramos a nuestro Dios, fíjense, el enemigo ya se había levantado, empezaron primero a hablar mal, a maldecirles prácticamente el enemigo. Ellos le oraron a Dios para que el baldón se le regresara todo sobre su cabeza, todas esas maldiciones. Y fíjense, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Fíjense cuál debe ser siempre nuestra actitud. Se presenta una situación, vamos a orar. Se presentó aquello otro, vamos a orar, vamos a ayunar. Porque tenemos que entender que el Señor es el que va a hacer, va a obrar, va a abrir puertas, el Señor es el que va a liberar a uno. Es el Señor. Antes de usted buscar a otra persona para que oren, usted primero busque el rostro de Dios. Métase usted primero en ayuno, ore al Señor. Fíjense lo que dice así. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjense que ellos creían de que Dios existía, creían en el poder de Dios. Por eso que buscaban el rostro de Dios, clamaban a Dios y claro que Dios escuchaba. Entonces ellos estaban viendo que el enemigo habían conspirado, ¿verdad? Se habían levantado porque el enemigo quería que detuvieran la obra, pero ellos jamás se iban a detener. Entonces ellos, como hombres sabios, le dijeron, bueno, vamos a poner guardias, pero no vamos a parar. Y fíjense que si eso lo comparamos como hoy en día, eso es lo mismo. Aunque allí era literal, ¿verdad? De lo de nosotros es más, vamos a decir, espiritual. Usted está trabajando en la obra de Dios, usted está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Se levanta el enemigo para quererle dañar, atacar el hogar, el matrimonio, para querer destruir. ¿Cuál es su actitud? A meterse con el Señor, a buscar el rostro de Dios, a orar, a ayunar y a mantenerse alerta. Aquí ellos, por lo que estamos leyendo, como dice aquí, el mismo pueblo con sus espadas en las manos, con una mano, como decía aquí, trabajaban y con la otra tenían la espada. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud nosotros como hijos de Dios? El enemigo está atacando lo que sea. Nosotros conocemos, el Señor nos ha dado nuestras armas espirituales. La oración, el ayuno, la guerra espiritual. Y mantenernos alertas. Si usted está metida constantemente en oración, orando, el Señor le va a avisar de todo, le va a mostrar todo lo que esté pasando a su alrededor. Entonces dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahí fíjense, ahí que viene lo delicado, ¿no? Ahí le estaba diciendo que entonces Judá comenzó prácticamente a quejarse. ¿Por qué comenzó a quejarse? Porque empezó a hablar de manera negativa. Fíjense de la manera que Judá estaba expresando. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando. Y los escombros que quedan para sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta, prácticamente lo que estaban diciendo ellos. Fíjense que estaban hablando de una manera negativa. Y el hablar de manera negativa, estar quejándose, eso trae maldición, eso es pecado. Recuerden también la historia de los 12 espías. Los 10 vinieron hablando así negativamente. Y los 2 que fue, Josué y Caleb, sí hablaron con un vocabulario de fe. Y después fíjense cómo Josué, Dios lo puso como líder. Y esos 10 que hablaron negativamente murieron. Murieron, no entraron en la tierra prometida, murieron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que salen de nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado cómo las decimos, cómo las hablamos.
Nuestra boca Dios nos la dio es para bendecir, para dar vida, declarar bendición. Y cuando con nuestra boca declaramos destrucción, muerte, eso es en contra del enemigo, de las tinieblas. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Dios nos manda a hablar vida y no muerte, bendición y no maldición. Sobre la gente, ¿no? Por supuesto. Sobre nuestros hermanos, sobre las cosas. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjense con las palabras, ahí no había fe y ahí hay palabras de queja. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Cesar la obra, de que ya no avancen, de que dejen todo, de que tiren la toalla. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre nosotros. O sea que los judíos que venían cerca de los judíos que vivían cerca de los enemigos, venían, le estaba diciendo, venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Fíjense, ¿no? Cuidado con lo que sale de nuestra boca. No porque me voy a enfermar, no porque me va a pasar esto, no porque se va a dañar, no porque se va a caer, no porque se va a partir un hueso. Ya usted está declarando allí las palabras de accidente, palabras de destrucción, de muerte. Cuidado con lo que sale de su boca. Dice en el 12 que los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, fíjense, por donde ellos sabían que estaban las debilidades de la ciudad. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que estar pendiente, más pendiente. Por ejemplo, si es a nivel de hogar, usted tiene que saber cuáles son las debilidades en su hogar, los problemas que allí hay. A esas debilidades donde usted sabe que allí el muro está débil, que por ahí es donde se puede meter el enemigo, es allí donde usted tiene que estar alerta. Es allí donde usted tiene que estar constantemente en oración, constantemente en guerra, porque usted sabe que por allí se puede meter el enemigo. Usted tiene que estar allí alerta. Vemos que entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Fíjense cómo tiene que ser la actitud. Usted tiene que tener una actitud de fe, un vocabulario de fe, no importa lo que usted vea, no importa lo que le digan. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Usted tiene que saber quién es Dios, que Dios es el grande, el fuerte, el temible, el soberano, el todopoderoso, que si Él está con usted, ¿quién contra usted? Usted tiene que creerle lo que dice la palabra del Señor. Y lo que dice la palabra es lo que usted tiene que hablar, no hablar lo que usted está viendo. Tenemos que aprender a dejar la queja. La queja trae maldición.
Hay que esto, hay que aquello, hay que esto, hay que esto, y que los hijos, hay que el marido, hay que esto, y que la casa. Deje de quejarse y comience a hablar palabra de vida. Si tiene que reprender, reprenda. Ore, ore, pero deje la queja y hable palabra de vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Manténgase en oración, alerta. Aquí estamos hablando, claro, a nivel de ciudad, porque estaban levantando las murallas de la ciudad. Esto puede ser a nivel de un país, pero como también lo hemos estado hablando a nivel de hogar, nuestros hogares. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, fíjense, Dios, uno en oración, orando, clamando a Dios, Dios interviene. ¿Qué hizo Dios aquí? Desbarató el consejo de ellos, del enemigo. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Recuerde que nosotros somos guerreros, guerreras del Señor. Usted está trabajando, está haciendo cosas para el Señor. Usted enfóquese en esas cosas que usted está haciendo, haciéndolas lo mejor que usted pueda. Pero usted debe tener, como dice aquí, ellos lo tenían literal, una espada. Pero hoy en día, ¿cuál es la espada de nosotros? La palabra del Señor. Y usted tiene que saber que cuando usted está haciendo las cosas bien, el enemigo se va a levantar. Pero como usted tiene su espada en la otra mano, con una mano trabajando, y en la otra usted tiene su Biblia, su palabra de Dios, cuando el enemigo quiera venirle a ministrar, a desanimarle para que usted suelte la toalla, para que usted no avance, para que usted no haga lo correcto, para que usted no obedezca a Dios, ¿usted qué va a hacer? A declararle la palabra del Señor. Como dijo, como le pasó al Señor Jesucristo cuando estaba en los 40 días de ayuno. El enemigo le llegó a atacarle. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. 3 veces le hizo lo mismo. Y 3 veces el Señor le respondió con la palabra. Entonces, cuando el enemigo venga a desanimarle, a quererlo derrumbar, a ministrarle para que usted no obedezca, para que usted no haga lo correcto, para que usted no haga las cosas que tiene que hacer, usted háblale, respóndale, contraataque, pero con la palabra. Porque esa es su espada, esa es nuestra espada. Y avance, porque usted no puede dejar de trabajar. Aquí estaban ellos, el pueblo, con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada, para defenderse por si acaso cuando viniera el enemigo a atacar. Usted tiene lo mismo, usted no puede dejar de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Tiene que ser constante, tiene que ser allí fiel, tiene que avanzar. Y si viene el enemigo, usted viene a agarrar su espada y se la entierra en la cabeza. Vuelve a venir, vuelve a enterrar la espada en la cabeza. La palabra del Señor. Entonces dice, 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Eso es una actitud de fe. Ellos estaban lejos de donde estaban ahí reparando los muros, las distancias eran lejos. Y como estaba allí, el que tocaba la trompeta, entonces le dijo que al sonido de la trompeta iban a reunir todos. Y prácticamente, ¿qué le estaba diciendo? Tengan fe,
porque Dios nos va a defender. Tengan fe porque Dios va a pelear por nosotros. Fíjense que eso no ha cambiado hoy en día. Uno en una familia, uno tiene que trabajar con estrategia. Ya el Señor nos dio las armas espirituales. Nosotros lo que tenemos que aplicarlas, vivirlas, trabajarlas. Pero sin fe nada va a resultar, porque tenemos que tener fe. Porque tenemos que saber que Dios está con nosotros, delante de nosotros con poderoso gigante. Que Dios va a pelear con nosotros, que Dios nos va a dar la victoria. Pero claro, ¿no? Usted tiene que estar haciendo lo correcto. Usted tiene que estar haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Obediente. No es que usted está en rebeldía, desobediencia, pero usted quiere así que Dios lo defienda y que Dios haga de todo por usted. Pero usted no se somete a la palabra. Ahí hay problemas. Porque Dios así no trabaja. Dios es fiel para con aquel que le es fiel. Si usted no le es fiel, si usted está en desobediencia, si usted está viviendo su vida a su manera, no pretenda que Dios va a venir y le va a defender y le va a hacerle todo a su favor. Entonces dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, que desde que comenzaba el día hasta que ya se ocultaban, hasta que salían las estrellas. Durante todo el tiempo que ellos estaban trabajando, estaban allí armados, como quien dice. Ellos con sus lanzas, con sus espadas, pero nosotros tenemos que tener todo el tiempo la palabra del Señor. Esa palabra no la podemos soltar, la Biblia no la podemos soltar, porque esa palabra de Dios es con la que nosotros nos vamos a defender cuando el enemigo quiera venir a atacar nuestras vidas. También dijeron al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Fíjense. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela. Recuerden que las ciudades tenían torres, donde siempre habían centinelas, para ellos estar pendientes, a ver quién venía, si el enemigo se acercaba, si venía. O sea, tenían que estar vigilando. Y dice que de día en la obra. Fíjense, de noche servían de centinela, o sea que estaban pendientes, que nosotros hoy en día hacemos ese mismo trabajo. De noche nosotros tenemos que estar orando, nosotros tenemos que estar allí vigilando, conectados con el Señor para que el Señor nos mantenga al tanto de todo. Y de día trabajando en la obra. No es que puro trabajar en la obra y no estamos apercibidos en la oración, metidos con el Señor, no. Debe haber un equilibrio. Estamos trabajando en la obra, pero también estamos metidos con el Señor en oración constante. Velando, como dice la Biblia. Velando de toda hora tenemos que velar, pendiente en todo. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Fíjense, tenemos que actuar con mucha prudencia, con mucha sabiduría, con discernimiento. El Señor está con nosotros, sí está con nosotros, pero ven que nosotros también tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda, con estrategia, todo. Que el enemigo está atacando, tenemos que levantarnos, meternos en ayuno, en oración. Reúnase con su familia, está pasando esta situación, vamos a orar todos, unidos. Vamos a ayunar todos como familia. Fíjense cómo pasó con el caso de Esther a nivel de país. Se presentó una situación, el enemigo quería destruir lo que es la parte de todo el pueblo judío. ¿Y qué pasó? Dios utilizó a Esther. ¿Y cuáles fueron las armas de Esther? Convocó ayuno, oración, ayuno y oración.
Ayunó ella, las mujeres que estaban con ella, los que estaban con ella, pero también mandó ayunar, que el pueblo también apoyara. Judío todo, Mardoqueo. Y a la final que Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Y ella usó sus armas espirituales, lo que hoy dijéramos armas espirituales. Se presenta la situación, vamos a orar, vamos a ayunar. Una situación en la familia, vamos a reunirnos todos como familia, a orar, a interceder, a guerrear. Vamos a tomar este día, vamos a ayunar. Así, tiene que moverse así. Métase con el Señor, busque del Señor, ayune y Dios le va a dar la victoria. Porque cada quien tiene que pelear sus batallas. Cada quien. Recuerde que todo hijo o hija de Dios tiene que pasar por prueba, por tribulación, dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y Dios nos pasa por desierto, nos pasa por prueba, tribulación, todo. A todos. Y cada quien tiene que pelear, luchar por su batalla. Y Dios va a estar allí, Dios le va a defender, Dios le va a ayudar. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en cada uno de nosotros, al 100 por uno. Sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta tu palabra, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.